La ciudad despertaba en un día más, aparentemente común. El sonido de las bocinas resonaba como un coro caótico, mezclándose con el murmullo de voces y pasos apresurados que llenaban las aceras. Hombres de traje consultaban sus relojes, mujeres equilibraban bolsas y paraguas, mientras jóvenes corrían para no perder el transporte. Era una rutina implacable, donde nadie parecía darse el lujo de detenerse, respirar o siquiera cruzar miradas. La prisa devoraba cada instante como si el tiempo fuera siempre un enemigo. En el corazón de ese torbellino, casi escondida entre edificios altos y fachadas modernas, había una cafetería discreta. La fachada de madera oscura y las ventanas empañadas por la lluvia pasaban desapercibidas para muchos. Pero quien entraba sabía que ahí dentro el tiempo corría a otro ritmo. El aroma constante de café recién hecho escapaba por la puerta entreabierta, atrayendo solo a las miradas atentas o a aquellos que por casualidad se dejaban guiar por el instinto. Dentro de aquel espacio, las paredes de ladrillo expuesto guardaban una atmósfera acogedora. Cada mesa de madera llevaba las marcas del pasado. Conversaciones interrumpidas, confesiones susurradas y risas contenidas. Pequeñas lámparas amarillentas iluminaban rincones estratégicos, creando sombras que danzaban discretamente. El aire tenía algo de antiguo, como si ese lugar hubiera sido hecho para guardar historias que el mundo exterior no tendría paciencia para escuchar. Cerca de la ventana, una joven se acomodaba en silencio. Frente a ella, un libro antiguo, de pasta ya gastada y páginas amarillentas, reposaba abierto. Sus dedos deslizaban por las líneas con una delicadeza casi ritual, como quien busca más que palabras impresas, como quien persigue respuestas escondidas entre letras olvidadas. Sus ojos se perdían en el texto, pero de vez en cuando se desviaban para observar la lluvia, como si esperaran algo que no sabía nombrar. Afuera, la tormenta seguía firme. Las gotas golpeaban contra el vidrio en ritmos variados, dibujando formas efímeras que se deshacían en segundos. Era casi una pintura en movimiento, un espectáculo que solo quien tenía tiempo para mirar podía apreciar. Para los apresurados era apenas una molestia. Para ella era una invitación a la contemplación. Observando la calle mojada, la joven vio personas corriendo con prisa, protegiéndose bajo paraguas coloridos. Había apuro en los pasos, cansancio en las miradas, un mundo entero preocupado por llegar rápido a algún lugar. Ella, sin embargo, se sentía distante de esa agitación, como si estuviera del otro lado de un acuario, observando una realidad de la que ya no formaba parte. El radio antiguo, olvidado en lo alto de un estante, soltaba una melodía de piano suave. Las notas llenaban cada rincón de la cafetería como un susurro, creando un contraste delicado con el caos urbano del exterior. En ese instante, parecía que el mundo había dividido sus espacios. Afuera, la prisa y la carrera. Adentro, la calma y la espera. Ella suspiró hondo, aún hojeando el libro. No sabía si esperaba algo, a alguien o simplemente un motivo para que aquella tarde fuera diferente. A veces tenía la sensación de que la vida le debía una sorpresa, como si hubiera un momento reservado en algún punto del camino. Y en el fondo, una inquietud silenciosa se apoderaba de ella, casi un presentimiento inexplicable. Del otro lado de la calle, un hombre luchaba contra la lluvia. El abrigo empapado pesaba en sus hombros, la mochila parecía demasiado cargada y su mirada revelaba únicamente la urgencia de encontrar refugio. Pasaba entre los transeúntes sin reparar en nada, solo buscando escapar de la tormenta que lo empujaba con cada ráfaga de viento. Sus pasos eran rápidos, pero de algún modo vacilantes. Sin planearlo, sus pies lo condujeron hasta la pequeña cafetería. Se detuvo frente a la puerta de madera oscura, respiró hondo y la empujó con cierta prisa. La campanita colgada en lo alto
sonó suavemente, anunciando su llegada. De pronto, la lluvia quedó atrás. El calor acogedor del ambiente lo envolvió, y el aroma de café recién hecho llenó sus pulmones como un alivio inesperado. Por un instante, cerró los ojos y respiró profundamente, como quien encuentra un puerto seguro en medio de un mar agitado. Entró apresurado, huyendo de la lluvia que parecía castigarlo sin piedad. El abrigo pesado estaba empapado. Las mangas escurrían agua que goteaba sobre el piso de madera antigua de la cafetería, y su cabello despeinado delataba la prisa de alguien que no esperaba encontrar refugio. La respiración entrecortada se mezclaba con el aire cálido y acogedor del lugar, creando un contraste inmediato entre la tormenta afuera y la calma que lo envolvía por dentro. Fue como atravesar una frontera invisible. De un lado, el caos del mundo. Del otro, un espacio en el que el tiempo parecía suspendido. Sus ojos recorrieron el espacio, buscando un sitio para resguardarse no solo de la lluvia, sino también del peso que cargaba. Las mesas estaban casi todas ocupadas, cada cliente envuelto en su propia burbuja de conversaciones, risas discretas o silencio acompañado de café. El ambiente exhalaba una vida propia, un pulso discreto, y aún así solo había un asiento libre, justo el de la mesa frente a la ventana, a pocos pasos de donde una joven permanecía, absorta en su libro antiguo. Por un momento dudó, como si una fuerza invisible lo mantuviera atado al suelo, pero la realidad del agua que chorreaba por su ropa y la necesidad de calentarse hablaron más fuerte. Caminó hasta ahí. Al jalar la silla, lo inevitable sucedió. Su mochila pesada rozó la mesa de ella, casi derribando la taza de café que descansaba tranquila sobre el plato. El líquido se agitó violentamente, formando pequeñas olas que amenazaron con desbordar. Ella levantó la mirada de inmediato, sorprendida por la interrupción repentina, mientras él, invadido por la vergüenza, se apresuró a disculparse. Su voz salió rápida, casi tropezando en las palabras, cargada de sinceridad. Había en aquel pedido de disculpas una urgencia casi infantil de no parecer descuidado, de no manchar aquel encuentro que aún ni siquiera había comenzado. Ella cerró el libro despacio, colocando la mano sobre la portada como quien protege algo valioso. No había irritación en sus ojos, solo un breve asombro, seguido de un silencio lo suficientemente largo para que él se sintiera incómodo. Pero entonces, al notar el título en la portada del libro, algo inesperado sucedió. Sus ojos se iluminaron de reconocimiento y de sus labios escaparon palabras simples, casi en un tono bajo, pero que resonaron como una llave girando en la cerradura del destino. Ese también es mi favorito. La frase flotó entre ellos como una revelación. No era simplemente una coincidencia. Para ella, que tantas veces había hojeado esas páginas en busca de consuelo, escuchar a alguien reconocer aquel título oscuro sonaba como un encuentro entre almas que comparten un secreto. Una sonrisa involuntaria escapó de sus labios y sus ojos se fijaron en los de él con una intensidad inesperada. Fue suficiente para que la barrera invisible del azar se rompiera. Ya no eran extraños. La conversación comenzó tímida, casi como un baile cauteloso. Ella le preguntó cuándo había leído aquel libro por primera vez, y él respondió con una honestidad desarmante, revelando que lo había encontrado en un momento difícil de su vida, cuando necesitaba creer que los finales felices aún existían. Ella sonrió, sorprendida, confesando que lo leía justamente por eso, para recordarse de que, a pesar de la dureza del mundo, había historias que resistían al tiempo y al olvido. Era como si ambos hubieran buscado en aquellas páginas la misma chispa de esperanza. Cada palabra que intercambiaban parecía abrir un universo nuevo. Descubrieron que compartían no solo el amor por la literatura, sino también la atención a los pequeños detalles de la vida.
El sonido de la lluvia contra el vidrio, la sensación reconfortante de un café caliente, el placer de observar a la gente sin prisa. Era como si hablaran en una lengua secreta, comprendida únicamente por dos viajeros que caminan por los mismos senderos invisibles. La cafetería, antes llena de voces dispersas, fue desapareciendo a su alrededor, hasta que solo quedó aquella mesa iluminada por la luz suave de la ventana. El sonido de la lluvia, que seguía cayendo afuera, pasó a formar parte de la conversación. Era como una banda sonora discreta, marcando pausas, llenando silencios y dando ritmo a las risas que surgían aquí y allá. Él por momentos se sorprendía observando la manera en que ella se acomodaba el cabello al reír, un gesto simple que, de repente, parecía cargar con toda la gracia del mundo. Ella, por su parte, notaba la forma en que él escuchaba con atención, como si cada palabra suya fuera una revelación digna de ser guardada. El tiempo entonces comenzó a perder el control. El reloj en lo alto de la pared avanzaba, pero para ellos cada segundo parecía disolverse. La tarde se escurría en silencio, pero ninguno de los dos lo notaba. No percibieron cuando el barista cambió la música del radio, ni cuando los clientes fueron saliendo poco a poco, dejando mesas vacías a su alrededor. Era como si la cafetería se hubiera encogido hasta caber únicamente en ellos dos. Ella contó que pasaba siempre por aquella calle, pero rara vez entraba en la cafetería. Decía que el lugar era como un secreto guardado solo para sí misma, un espacio donde podía refugiarse cuando necesitaba recordarse de que la vida podía ser tranquila. Él rió al confesar que, a pesar de pasar por ahí tantas veces, nunca había reparado en el café. Era como si el destino hubiera escondido aquel refugio de ambos hasta que llegara el momento preciso para que se encontraran ahí. El mesero, que observaba discretamente la escena, llevó 2 nuevas tazas humeantes, aun sin que ellos las hubieran pedido. Las colocó sobre la mesa con una sonrisa cómplice, como quien entiende que ciertos encuentros no deben ser interrumpidos por formalidades. Ellos agradecieron y retomaron la conversación sin siquiera notar el gesto, demasiado absortos el uno en el otro como para distraerse. Ella hablaba de sus sueños, como quien abre una caja de tesoros. Contaba que quería viajar por el mundo, coleccionar recuerdos en lugares lejanos, sentir la vida en cada rincón distinto. Sus ojos brillaban con cada palabra, y él se dejaba envolver por el entusiasmo de ella. Cuando llegó su turno, reveló un deseo opuesto, pero igualmente intenso. Soñaba con raíces firmes, un hogar repleto de libros, ventanas grandes abiertas al sol y silencios que abrazan. Eran deseos distintos, pero que encajaban como 2 lados de una misma alma. Cuanto más hablaban, más desaparecía la sensación de extrañeza. Ya no eran desconocidos, sino reencontrados. Era como si hubieran caminado por vidas paralelas y finalmente se hubieran cruzado. Un déjà vu constante flotaba sobre ellos, haciéndoles sentir que solo retomaban una conversación antigua, interrumpida en algún punto que no recordaban. Ella miró hacia la ventana y notó que la lluvia comenzaba a transformarse en llovizna. El vidrio aún guardaba las huellas de gotas recientes, pero afuera el mundo parecía calmarse. Él también lo notó y comentó en tono pensativo: «Parece que hasta la tormenta decidió darnos este tiempo». Las palabras resonaron como una metáfora involuntaria, arrancándole una risa ligera que llenó todo el espacio a su alrededor. La risa resonó como una melodía, y por un instante nada más importaba. Las luces tenues de la cafetería, el aroma dulce del café, el murmullo distante de las últimas conversaciones, todo se unió en una sola escena,
como si el universo se hubiera inclinado para ofrecerles ese momento. Era más que coincidencia, era como si una fuerza invisible hubiera diseñado cada detalle para que los dos estuvieran ahí, exactamente en esa hora. Por algunos segundos, el silencio se instaló entre ellos, pero no era vacío ni incómodo. Era un silencio pleno, intenso, que decía más de lo que las palabras podían expresar. Él la miró con calma, como quien desea guardar cada detalle, la forma en que sostenía la taza, el brillo suave de sus ojos reflejando la luz, la delicadeza de sus manos sobre la mesa. Ella devolvió la mirada con una sonrisa pequeña, casi tímida, pero cargada de un mensaje silencioso que él comprendió sin necesidad de escuchar. El reloj detrás del mostrador avanzaba, marcando el final de la tarde. El barista, con cortesía, anunció que el establecimiento estaba a punto de cerrar. Fue en ese instante que ambos se dieron cuenta de la dimensión del tiempo que había pasado. La sorpresa se dibujó en sus rostros como si despertaran de un trance. Habían conversado durante horas, pero parecía que el tiempo había durado solo un suspiro. Ella cerró el libro con cuidado, deslizando los dedos sobre la portada antes de guardarlo en la bolsa. El gesto parecía simbólico, como si estuviera cerrando un capítulo, no de su lectura, sino de su propia vida. Él acomodó la mochila en los hombros, pero su cuerpo delataba la renuencia a marcharse. Había en el aire una sensación de que aquel instante aún no podía terminar. Se levantaron juntos, caminando lado a lado hasta la puerta. El mundo afuera parecía renovado. El asfalto reflejaba las luces de los postes como si fuera un espejo líquido, y el aire traía la frescura de la lluvia recién pasada. El viento suave llevó consigo el olor de la tierra mojada, y ambos respiraron hondo, como si el universo les ofreciera un nuevo comienzo. Antes de cruzar la puerta, intercambiaron una mirada más larga, profunda, cargada de todo lo que no había sido dicho. No necesitaron palabras. Sabían que aquel encuentro no era solo fruto del azar. Había algo más grande ahí, algo que unía sus caminos de forma invisible. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el mundo retomó su ritmo apresurado, pero dentro de ellos nada volvió a ser igual. Al salir de la cafetería, ambos caminaron despacio, como si quisieran prolongar cada segundo de aquel instante. La calle aún guardaba las huellas de la tormenta. Charcos reflejaban la luz de los postes, los adoquines brillaban como vidrio mojado y el viento traía el fresco aroma de la tierra húmeda. El ruido distante de los autos parecía apagado, como si la ciudad hubiera bajado el volumen solo para que pudieran escucharse. El silencio entre los dos no era vacío, estaba cargado de expectativa, como una música a punto de alcanzar su estribillo. Se detuvieron frente a la puerta cerrada de la cafetería, sin saber si debían seguir caminos distintos o permanecer un instante más juntos. Ella acomodó su cabello, aún húmedo por las gotitas que caían de los mechones sueltos. Él sostuvo con firmeza la correa de la mochila, intentando disimular la sensación de no querer marcharse. Ambos se encontraron en una mirada larga, profunda, como si buscaran una respuesta en el reflejo del otro. La ciudad en ese momento parecía un escenario montado solo para ellos. Las luces doradas de los postes iluminaban el suelo mojado, creando reflejos que duplicaban cada movimiento. Una pareja pasó apresurada, compartiendo un paraguas, pero su presencia no interrumpió el clima que envolvía a los dos. Era como si el mundo alrededor ocurriera en otra dimensión, distante, irrelevante. Ella, con voz baja, casi en susurro, rompió el silencio. Es extraño pensar que casi no entré hoy. Iba a pasar de largo como siempre hago. Él sonrió con esa clase de sonrisa que no necesita explicación y respondió: tal vez era imposible no entrar. Tal vez este era el día en que tenía que suceder. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando como una verdad incontestable.
Un viento suave cruzó la calle, trayendo el sonido distante de una música que escapaba de algún bar cercano. La melodía, ligera y melancólica, parecía encajar con la escena, como si fuera banda sonora elegida a dedo por el destino. Ella cruzó los brazos, sintiendo el frío, y él, en un gesto instintivo, se quitó el abrigo húmedo de los hombros y se lo ofreció. Ella dudó por un segundo, pero aceptó, sonriendo levemente ante la gentileza. Fue en ese gesto sencillo que algo cambió. Ya no eran dos extraños que habían intercambiado palabras. Eran dos seres conectados por una línea invisible. Comenzaron a caminar lado a lado por la acera mojada. No tenían un destino definido, solo seguían, dejando que sus pasos resonaran en el silencio de la calle. Con cada frase intercambiada, revelaban un poco más de sí mismos, como capas que se desprenden lentamente. Ella hablaba de recuerdos de infancia, de tardes de verano que nunca olvidó. Él contaba sobre noches solitarias en las que los libros eran su única compañía. Cada revelación los acercaba más, creando una intimidad que desafiaba al tiempo. Se detuvieron frente a una plaza silenciosa, donde los árboles dejaban caer las últimas gotas de la tormenta. Las bancas mojadas estaban vacías, y un farol solitario iluminaba el espacio con una luz suave. Ahí, en el corazón de aquella noche común, el escenario parecía transformarse en el palco de algo extraordinario. Se sentaron, ignorando la humedad, y continuaron la charla que ya no parecía conversación, sino confesión. El tiempo corría sin prisa, y cuanto más hablaban, más sentían que estaban atravesando una frontera invisible. Ya no importaba de dónde venían ni a dónde iban. Lo que importaba era estar ahí, en ese instante. Era como si el universo hubiera cerrado todas las puertas alrededor para abrir únicamente esa. De repente, un silencio más profundo se adueñó del momento. Los ojos de él buscaron los de ella, y algo más allá de las palabras se instaló entre ambos. El corazón de él se aceleró, y ella sintió lo mismo. Fue como estar al borde de un precipicio, donde el siguiente paso podría cambiarlo todo. La respiración se volvió más lenta. El mundo pareció callar. En aquella mirada no había duda. Algo más grande estaba sucediendo. Él pensó en decir algo, cualquier cosa que pudiera traducir la intensidad del momento, pero comprendió que no existían palabras capaces de describir lo que sentía. Así que solo permaneció mirándola, dejando que el silencio hablara. Ella, por su parte, no desvió la mirada, y en aquel encuentro de pupilas había una promesa no dicha, una certeza que el azar jamás podría explicar. Un trueno distante retumbó, como recordando que la tormenta aún rondaba la ciudad, pero el sonido fue más un aplauso que una amenaza. Ella sonrió, una sonrisa tímida pero cargada de emoción, y él sintió que ese era el instante que lo cambiaría todo. Extendió la mano despacio, tocando la de ella con delicadeza, como quien teme romper algo demasiado frágil. El roce fue breve, pero suficiente para encender una chispa que incendió a ambos por dentro. El frío de la noche pareció desvanecerse, sustituido por un calor que venía de adentro, alimentado por un contacto simple, pero transformador. Ninguno de los dos retrocedió. Al contrario, permanecieron ahí, con las manos unidas, como si sostuvieran al propio destino. Era el tipo de gesto pequeño que carga el peso de un milagro. La plaza, silenciosa, atestiguaba el nacimiento de algo raro. El viento movía las hojas mojadas de los árboles, y las sombras se deslizaban como personajes secundarios de la escena. El mundo parecía suspendido, observando en silencio un espectáculo íntimo. El tiempo, una vez más, se doblaba para permitir que ese instante se prolongara más allá de la lógica. Él rompió el silencio con una voz baja, casi temblorosa. «Es extraño,
pero siento como si ya te conociera. Ella rió, una risa suave que iluminó la noche, y respondió: yo también. Es como si nos estuviéramos reencontrando después de mucho tiempo. El diálogo sonó como la confirmación de algo que ambos ya sabían, pero no se atrevían a decir. Los minutos se volvieron eternos. Con cada respiración, con cada mirada, algo se profundizaba. Aquello no era solo un encuentro, sino el inicio de una historia que ya parecía escrita en algún lugar más allá de la comprensión. No sabían lo que vendría después, pero estaban seguros de que nada sería igual a partir de ahí. El frío regresó sutilmente, obligándolos a levantarse del banco mojado. Caminaron un poco más, hasta la esquina iluminada por un poste solitario. Allí, la ciudad parecía dividirse nuevamente. De un lado, la vida común que insistía en llamar. Del otro, la promesa de algo nuevo que aún estaba por descubrirse. Antes de despedirse, ella abrió la bolsa y sacó el libro que aún guardaba. Los hojeó rápidamente hasta encontrar una página en blanco al final. Tomó una pluma y con una caligrafía delicada escribió un número. Le entregó el libro a él, con una sonrisa que decía más que cualquier frase. Era como si le estuviera entregando no solo un contacto, sino una llave para continuar aquella historia. Él recibió el libro con ambas manos, sintiendo el peso simbólico del gesto. Lo guardó con cuidado, como quien recibe un regalo raro. Sus ojos brillaron, y en ese instante tuvo la certeza de que no era solo azar. Era destino, puro y simple. Ambos se miraron una última vez, largamente, antes de seguir en direcciones opuestas. Sus pasos resonaron en la calle mojada, alejándolos físicamente, pero acercándolos a algo más grande que ya no podría deshacerse. Cada uno llevó consigo la misma sensación. Aquel encuentro no había sido fortuito. Era el inicio de una historia que el tiempo, tarde o temprano, se encargaría de continuar. La noche se extendía silenciosa mientras ellos se alejaban, cada uno siguiendo por una acera distinta. Las calles aún húmedas reflejaban las luces de los postes como espejos rotos esparcidos en el suelo, multiplicando las sombras que caminaban a su lado. Era como si cada paso resonara en el corazón, dejando una marca que jamás podría borrarse. Aunque el destino hubiera decidido por ahora separarlos, existía un hilo invisible que los mantenía unidos, como hebras de un mismo tejido. Ella caminaba despacio, sintiendo aún el calor de su mano en la suya. El abrigo que llevaba sobre los hombros era pesado, pero al mismo tiempo le brindaba una sensación reconfortante. No era solo una prenda prestada, era un gesto de cuidado, un recuerdo palpable de que había sido vista, notada y protegida. A cada paso sonreía sola, sin necesitar motivo aparente, simplemente reviviendo en silencio la intensidad de aquel encuentro. Él, por su parte, caminaba con el libro apretado contra el pecho. El número escrito en la última página parecía palpitar dentro de él, como si fuera más que tinta en el papel. Era una promesa silenciosa de reencuentro, una invitación a no dejar que aquella tarde se perdiera en la memoria. Sus pensamientos giraban en torno a ella, la manera en que sonreía al hablar de sus sueños, la forma en que sus ojos brillaban al encontrarse con los suyos, la ligereza con que transformaba hasta el silencio en algo lleno de significado. La ciudad alrededor parecía indiferente, pero para ellos todo había cambiado. Los sonidos comunes, el rugido distante de los motores, el tintinear de botellas en algún bar, el susurro de los árboles mojados por el viento, sonaban diferentes, como si formaran parte de una nueva realidad. Cada detalle, por pequeño que fuera, ahora cargaba un peso simbólico, como si todo conspirara para recordarles ese instante. Ella se detuvo un momento frente a una vitrina, no para mirar los objetos expuestos, sino para contemplar su propio reflejo. Había en sus ojos un brillo que no existía horas antes.
Era como si hubiera redescubierto algo dentro de sí que había estado dormido. Tocó sus labios con la punta de los dedos, como si intentara atrapar el eco de las palabras no dichas que habían flotado entre ellos. Sintió un escalofrío, no de frío, sino de recuerdo. Él atravesó una pequeña plaza, donde el viento aún agitaba las hojas mojadas. Se detuvo bajo un farol, abrió el libro y volvió a mirar la página en blanco donde estaba escrito el número. Pasó los dedos sobre los trazos como quien acaricia un secreto y por un instante cerró los ojos. El recuerdo de ella sentada frente a la ventana con el libro entre las manos regresó entero, nítido, como si aún estuviera allí. Un suspiro escapó de sus labios, cargado de la certeza de que algo extraordinario había comenzado. Mientras caminaban, separados por la distancia, ambos pensaban lo mismo. No querían que aquel momento fuera solo un episodio aislado. Había urgencia en revivir el azar, en prolongar la historia que había nacido bajo la lluvia. Pero al mismo tiempo, había también un respeto silencioso, como quien entiende que ciertas cosas necesitan tiempo para crecer. La luna, que hasta entonces había permanecido oculta tras las nubes, comenzó a aparecer. Su brillo tímido atravesaba las grietas del cielo e iluminaba discretamente su camino. Era como un recordatorio de que, por más distante que pareciera, siempre había una luz guiando los pasos, una promesa de reencuentro grabada en el horizonte. Ella finalmente llegó a la puerta de su casa. Antes de entrar, permaneció unos segundos parada, mirando el abrigo sobre sus hombros. Sonrió sola, y al cerrar los ojos, se dejó envolver por el recuerdo del roce breve, pero marcado, de las manos de él. Guardó el abrigo con cuidado, como quien protege un tesoro, y supo que, cada vez que lo viera, recordaría no solo la tormenta, sino el calor que había nacido aquella noche. Él llegó a su apartamento poco después. Dejó la mochila en el suelo, los zapatos junto a la puerta, y antes de acomodarse, abrió nuevamente el libro. La página en blanco con el número parecía más viva que todas las demás, como si hubiera sido escrita con fuego. Sabía que podía llamar en cualquier momento, pero dudó. Quería que la primera llamada fuera tan especial como el encuentro. Guardó el libro en la mesa de noche, al alcance de la mano, como quien guarda un portal hacia otra vida. El sueño tardó en llegar esa noche. Ambos se revolvían en sus camas, no por inquietud, sino por la intensidad de los recuerdos que se repetían, como escenas de una película. Cada palabra dicha, cada gesto compartido, cada silencio compartido, regresaba con perfección, ocupando cada rincón de sus pensamientos. Y, al dormirse, casi al mismo tiempo, soñaron con las mismas imágenes. Lluvia golpeando el vidrio, páginas de un libro antiguo y una sonrisa que parecía prometer eternidad. Los días siguientes trajeron de vuelta sus rutinas. Compromisos, obligaciones, responsabilidades. Pero dentro de ellos algo ya era diferente. La prisa de la ciudad, el ruido de las calles, el peso de la rutina ya no parecían tan asfixiantes. Había ahora un hilo invisible que tiraba de sus corazones hacia el futuro, un camino que, tarde o temprano, volvería a cruzarse. Ella, en su soledad, se sentía extrañamente acompañada. El recuerdo de él caminando a su lado, su voz baja, sus ojos atentos, estaban siempre presentes, como una melodía que permanece en la mente incluso después de terminar. Sentía que, de algún modo, él aún estaba ahí, al otro lado de la ciudad, pensando en ella de la misma manera. Él, en su quietud, notaba que la ciudad había cambiado de color. Los tonos grises de las mañanas parecían más claros y hasta el ruido incesante del tráfico sonaba distinto. Dentro de él había una expectativa, una esperanza que transformaba todo a su alrededor. Guardaba el libro como un talismán y cada vez que pasaba los dedos por la página en blanco, recordaba que la historia no había terminado. Apenas comenzaba.
El destino, silencioso, parecía sonreír. Había cumplido su parte uniendo dos almas perdidas en medio del caos. Ahora dejaba en sus manos la decisión de continuar o no escribiendo ese relato, pero en el fondo ya sabía. Cuando los encuentros son guiados por fuerzas invisibles, no hay despedidas que duren para siempre. La lluvia volvió a caer días después, como si fuera una repetición de la escena inicial. La ciudad corría, las calles se llenaban de paraguas, pero para ellos, la lluvia nunca más sería solo agua cayendo del cielo. Sería recuerdo, símbolo, testigo de un momento en el que todo comenzó. Ella miraba por la ventana, escuchando el sonido de la tormenta, y pensaba en él. Él, al mismo tiempo, caminaba por la misma calle donde había encontrado la cafetería y sentía que algo lo llamaba a entrar de nuevo. El azar, quizá, estaba listo para actuar otra vez. En el fondo ambos sabían. Encuentros así no suceden dos veces sin motivo. La historia solo esperaba el próximo capítulo, y mientras el mundo continuaba su carrera indiferente, ellos llevaban dentro la certeza de que aquella primera mirada, en aquella tarde lluviosa, jamás sería olvidada. Y así, el azar se transformó en destino, un destino escrito no en las páginas de un libro, sino en las entrelíneas de dos corazones que finalmente se habían reconocido.